Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa que hago con mucho cariño, con la compañía, con el apoyo de un gran equipo. Quiero comentarles que en el programa anterior iniciamos una serie de charlas de cómo vencer las preocupaciones. Y creo que el título es claro. Si digo cómo vencer las preocupaciones, significa que todos, absolutamente todos, llegamos a tener preocupaciones en la vida, pero es muy distinto a tenerlas constantemente, a vivir agobiados todo el tiempo llenos de preocupaciones, o bien a utilizar esta palabra vencer. Es decir, cómo vencer las preocupaciones indica no solamente tomar conciencia de si es bueno vivir así, si estoy sacando algún provecho, o si ya me di cuenta que no es bueno así, entonces encontrar la forma de cómo vencer esto que me está haciendo mucho daño. Gracias por acompañarnos en este programa y gracias por permitir que te acompañe, especialmente si en este momento tú te sientes agobiado o agobiada. En el programa anterior ya hablamos de dos enemigos fatales de la paz, pero quisiera subrayar claramente esta idea para que no haya duda y vayas avanzando en tu camino de cómo vencer las preocupaciones. Quien se imagine que por angustiarse por el pasado o asustarse por el futuro ya va a solucionar algo, demuestra con ello que no tiene sentido de la realidad, porque hay dos preocupaciones tan dañinas como el veneno: la tristeza o desánimo por el pasado y el susto o afán por el futuro. Son dos despilfarros de tu energía totalmente inútiles. Y hay que decir que despilfarrar es gastar inútilmente. Vivir tristes por lo pasado o asustados por el futuro es gastar energías inútilmente, es quemar tontamente la alegría del presente por andar recordando lo que ya no se puede cambiar y lo que no se sabe si va a llegar o no, porque eso de querer cambiar el pasado solamente existe en algunas películas donde se puede viajar al pasado y se cambia determinada cosa, pero esto es totalmente ficción. O en aquella película de Superman, recuerdo yo la primera película, donde lamentablemente Lois Lane, por un terremoto, pierde la vida. Y Superman, que finalmente se siente casi un dios, pensando en que regresando el reloj, regresando el tiempo, puede cambiar las cosas, ahí en la película empezaba a girar en torno a la Tierra para que, fíjate nada más que fantasía, la Tierra empezara a girar en sentido opuesto, se regresara el tiempo y entonces él pudiera salvar a la famosa Lois Lane. Bueno, seguramente que eso muchos de nosotros en algún momento de la vida lo quisiéramos, cambiar algo que no nos gustó, pero yo te pregunto a ti, ¿lo has podido hacer? ¿Has podido regresar? Yo más bien te diría que lo que has podido hacer es cambiar tu presente. Aprendiste del pasado y ahora, bueno, aprendí la lección y vivo de una mejor manera en el presente. Y si no pude cambiar el pasado, por lo menos tengo que aceptarlo como fue, porque de otra manera me estaré convirtiendo en una persona neurótica. Por eso decíamos desde el programa pasado que hay dos actividades que dañan la salud del espíritu y del cuerpo: mandar tu memoria al pasado a revolcar el pozo negro de las tristezas y fracasos que has sufrido, o bien enviar la imaginación al futuro a inventar males que no sabemos si en verdad van a venir. Como Doña Angustias,
Todavía no va a preguntar si se puede inscribir en la escuela y ya está pensando que no la van a admitir. Como doña Angustias, que todavía no sabe si le va a salir la receta que está aprendiendo, pero ya está pensando que se le va a quemar. De esta manera, lo único que está haciendo es precisamente angustiarse. Y hay una estadística curiosa y fea, que muchísimas personas viven tristes, no por lo que les está sucediendo ahora en el presente, sino por amarguras que sufrieron en la vida anterior o por males que se imaginan que les van a suceder en los próximos tiempos. Llevan siempre en su cabeza, diría yo, 2 cadáveres. El ayer que ya murió y el mañana que muy probablemente no vaya a nacer. Seguramente tú conoces algunas personas que actualmente no tienen ningún problema para conseguir alimento, para conseguir casa, para conseguir trabajo, pero su memoria es que cuando yo era pequeño me faltaba comida, es que cuando yo era pequeño no teníamos dónde dormir, es que cuando yo era pequeño había problemas en mi casa. Muy bien, y yo pregunto, ¿ese pasado existe todavía? Pues es que lo recuerdo. Yo te pregunto, ¿existe todavía? Lo que te puede decir existe en tu mente. Pero ¿hasta cuándo lo vas a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo como una vaca que muerde el pasto y lo mastica y otra vez y otra vez y otra vez? Yo creo que hay cosas que se tienen que digerir y dejar de estar rumiando. Porque si esta persona se diera cuenta de que en esta etapa de su vida está siendo bendecida, en lugar de llenar su vida de tristeza, tendría otra actitud y sería además más optimista y, como te menciono, no sería doña Angustias. Hay que señalar con el dedo ante todas las personas para que se aparten siempre de estas 2 enemigas de la paz, 2 feroces enemigas de la paz del alma, la preocupación o tristeza por el pasado y la preocupación o miedo por el futuro. El mundo está poblado de personas carcomidas por estos 2, vamos a llamarles vampiros insaciables. La tristeza o desánimo por algo no grato que sucedió en la vida anterior, que todos hemos tenido seguramente, y el miedo o consternación por algo desagradable que pueda acontecer en el futuro. Y ninguno de nosotros es una excepción. Por eso hay que tener mucho cuidado porque estas 2 enemigas van a estar siempre buscando la oportunidad de que caigamos en sus ataques. Pero nosotros les vamos a decir no. Así que, en primer lugar, toma como enemigo a la tristeza. El vivir recordando sucesos amargos y desagradables del pasado. Esto hace que te sientas molesto, molesta, abatida por algo no grato que te sucedió en tiempos anteriores, y esos recuerdos amargos llenan de aflicción el momento presente y no te dejan vivir en alegría y en paz. Por eso el sabio Esopo, este hombre griego que vivió hace 25 siglos, contaba el ejemplo de un hombre que odiaba a un joven porque el papá de aquel muchacho le había enturbiado en años pasados el agua de su finca. Y decía Esopo, aquel hombre enturbió una vez, ensució el agua una sola vez de aquella persona. Sin embargo, habían pasado años y años. Seguramente el agua de la finca ya estaba totalmente limpia nuevamente, pero en la mente de aquella persona seguía enturbiando su pensamiento de malos recuerdos, de malos sentimientos, aquella cosa que sucedió solamente una vez. Creo que sí me entiendes, ¿verdad? El agua turbia fue algo que sucedió una vez. En cambio, aquel hombre, por la tristeza, por el coraje, por el rencor, seguía enturbiando una y otra vez su mente, llenándola de sentimientos, de emociones, de pensamientos negativos. Por eso te quiero hablar hoy de lo que es una conspiración. Para cualquier gobierno, uno de los peligros más serios es una conspiración, o sea, la unión de varios enemigos para hacerle mal. Y eso es lo que hacen nuestras 2 enemigas, la preocupación por el pasado y la angustia por el futuro.
unirse contra nosotros para hacernos mal. Entre las dos pueden convertir nuestro cerebro en una máquina de fabricar recuerdos tristes y temores asustadores. Imagínate, al cerebro le van llegando mensajes de la memoria. Tal día pasó esto, en tal sitio, tal persona me hizo la vida amarga. ¿Y cuál es el resultado? Mira, si estos recuerdos tristes tuvieran la finalidad de sacar buenas lecciones para el futuro, podrían medio aceptarse, pero lo que hacen es atascar la maquinaria de tu cerebro con datos y más datos tristes y desanimadores, y como el cerebro devuelve convertido en pensamientos lo que se le dio en forma de recuerdos, tu pobre cabeza se convierte en una fábrica de pensamientos tristes y desanimadores. Que te quede bien claro, tus recuerdos positivos o negativos se pueden convertir en actitudes positivas o negativas, pero vamos a un breve corte y regresamos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de nosotros. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a seguir con nuestra reflexión. Un sabio que vivía una existencia muy alegre y tranquila les decía a sus discípulos: hay 2 días que no quiero jamás recordar. El ayer con todas las cosas desagradables que me trajo y el mañana con todos los problemas que me pueda traer. Solo me preocupo porque mi hoy sea alegre, entusiasta, feliz y santo. Evidentemente que este hombre no quería tener una amnesia de su vida pasada, de su infancia, de los momentos hermosos que había vivido, ni tampoco dejaba de proyectar y de hacer proyectos precisamente hacia el futuro. Lo que este sabio quería decirles a sus alumnos era que las cosas negativas del pasado no permitía que le estuvieran echando a perder el presente. Y la incertidumbre del futuro tampoco permitía que le echaran a perder la alegría que podía tener el hoy. Esto es entender que entristecerse por el pasado es una tentativa de querer cambiar la historia, tratar de que los hechos no hayan sido como fueran, pero esto ya nos habla de un problema mental. A esto se le llama neurosis, no aceptar las cosas como son, querer cambiar tu propia historia diciendo que fue de otra manera cuando en realidad no fue así. Pero la historia ya sucedió, y por más que te entristezcas y desanimes, ya no vas a poderla cambiar. Lo que sí salva y aprovecha es vivir de la mejor manera posible el presente y el sacar lecciones, aprendizajes de tus fracasos anteriores para de esta manera evitar muchas derrotas a lo largo del resto de la vida que todavía te queda. En lugar de pasarte la vida dándote palizas mentales por las equivocaciones del pasado o por los daños que otras personas te hayan hecho, puedes tener una actitud totalmente distinta. En el curso de autoestima menciono que de nada sirve absolutamente quedarte rumiando los errores que hayas tenido, sino sobre todo menciono hay que aprender de ellos, preguntarte qué lección me ha dejado,
¿Qué puedo aprender? ¿Qué actitudes tengo que cambiar? ¿Qué mecanismos, qué proyectos, qué amistades, qué cosas tengo que cambiar? Y de ahí empezar con una actitud totalmente positiva. Porque quedarte en el pasado, en lo negativo, sería incluso no entender la pedagogía de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque si Dios nos entrega, si Dios nos ofrece, si Dios inventó el perdón, ¿tú para qué crees que sea? El perdón, yo diría, es como una goma de borrar, una parte, otra parte no. Pero el perdón, ¿qué es lo que borra? Toda la situación negativa de malos recuerdos, de baja autoestima que te puede provocar ese error, esa falta, esa omisión, y deja solamente medio escrito algo para que tú recuerdes aquella situación de la que puedes aprender y precisamente a partir de eso ser una mejor persona. Pero si tú te la pasas poniendo tu atención en lo negativo del pasado, serías como aquella persona que tenía cáncer, ya no tiene, fíjate. Tenía cáncer, pero se la pasa observando y observando y observando las radiografías de hace muchos años cuando tenía cáncer. Y no solamente eso, sino que se la pasa platicando con sus amigos y con sus amigas de el cáncer que tuvo, en lugar de decir, estoy sano, estoy sana, pude superar la enfermedad. Fíjate qué distinto resultado. Si esta persona se la pasa recordando únicamente el cáncer que tuvo, en lugar de estar pensando que está sana, que en este momento tiene la oportunidad de vivir, evidentemente que los resultados, sus actitudes serán totalmente distintas. Seguramente que en tu mente tienes viajes que te gustaría hacer. Viajar, no sé, a París, a Tierra Santa, viajar al Medio Oriente, o bien conocer algunas ciudades de nuestro país. Estos viajes seguramente pueden aumentar tu cultura, tu diversión, tu alegría, tu forma de conocer el mundo para gozarlo más. Pero hay un viaje que si a tu memoria le agrada hacerlo y repetirlo, te puede llevar al abismo de la depresión. Consiste en irte a la vida pasada y recordar lo malo que hiciste, que sufriste y que te hicieron. Los hechos humillantes y amargos que han sucedido en tu existencia. Eso es como irte a la más asquerosa de las alcantarillas y dedicarte ahí a revolver aquellas aguas hediondas, aquella porquería, aquel espacio lleno de ratas. ¿Qué puedes obtener de tan suicida acción sino infecciones mentales y asfixia que mata todo entusiasmo? Y si esto nos trae grandes males, ¿para qué seguirlo haciendo? Creo que vale la pena mejor viajar a lugares maravillosos o bien viajar a recuerdos maravillosos que en lugar de llenarte la vida de podredumbre, te van a llenar la vida de alegría. ¿Cómo podemos enfrentar este problema? Me parece que aprendiendo de gente sabia. Mira, un día le preguntaron a San Felipe Neri por qué, en medio de tanto peligro y habiendo tenido que sufrir tanto, sin embargo, él siempre estaba contento y de buen humor. Y él respondió, es que yo no me cargo sobre mis hombros, sino el peso del momento presente. La carga de los ayeres amargos la dejé en el cuarto del olvido para no volverla a recordar jamás. Y el peso de los futuros miedosos lo dejo pacíficamente en las manos del buen Dios, y solamente le pongo el hombro a estas 12 horas de hoy, y estas sí soy capaz de llevarlas con paciencia y alegría y hasta con buen humor. Otro ejemplo de un hombre práctico, Juan Bosco. San Juan Bosco ha sido uno de los más grandes realizadores de obras sociales en el mundo. Imagínate, su obra tiene más de 2.300 colegios para pobres en 105 países. Este éxito, este resultado, hacía que sus discípulos le preguntaran, Maestro, ¿cómo lo hizo posible? Porque nosotros sabemos que usted tuvo una vida muy limitada, una vida llena de pobreza, no podía ir a la escuela, tenía que trabajar, hubo carencia en su hogar.
¿cómo fue que llegó a tener tal éxito? Y él decía, mi secreto es este: yo me consagro, y esta frase me gusta mucho, me consagro, es decir, hago santo, hago sagrado, pongo en las manos de Dios únicamente mi presente, al hacer en el día de hoy el mayor bien posible a los demás. Lo pasado lo dejo a la bondad de Dios, que lo perdone. Que perdone a quien me hizo daño, que perdone si yo actué mal, o que me ayude a perdonar y a olvidar, a no hacer caso a aquello que puede ser un estorbo para mi vida. Por otra parte, lo futuro lo confío al inmenso poder de nuestro Señor para que Él lo resuelva. Y este método me ha producido unos resultados increíbles, que son paz en el alma, calma en el genio y bendiciones del cielo. Bueno, una muy buena enseñanza de San Juan Bosco, que, como lo he mencionado, nació en una familia muy pobre, tuvo limitaciones, no podía ir a la escuela, le faltaba alimento y sin embargo, él no fue como Doña Angustias, que se la pasaba quejándose del pasado o que el pasado era un impedimento para poder crecer y ser mejor persona. Porque también muchas personas, es que no he logrado esto porque sufrí mucho, es que me faltó cariño, es que no sé cuánta cosa. Yo creo que podemos aprender muy bien de San Juan Bosco. Los que estudian las penas y amarguras humanas han sacado esta conclusión. El 30% de las penas de la gente se debe a los recuerdos tristes de la vida pasada y el 60% se debe a los sustos y miedos por los males que les pueden suceder en el futuro. Por eso nos atrevemos a repetir lo que aquel médico del sistema nervioso exclamaba: si convencen a la gente de que no se angustie por el pasado y no se asuste por el futuro, los médicos, dedicados a curar las enfermedades nerviosas, nos moriremos de hambre. ¡Caray! 30% de malos recuerdos, 60% de miedo al futuro. Entonces nos queda solamente un 10%. Y yo creo que en este caso ese 10% no alcanza para vencer ni miedos, ni desánimo, ni sentimientos negativos. ¿Tú te has puesto a pensar qué porcentaje le das a los pensamientos del pasado y a los del futuro? ¿Realmente estás centrada en el tiempo actual? ¿O vives en ese pasado que ya no existe? ¿O estás aterrado o aterrada también por un futuro que todavía no llega? Un futuro que seguramente será maravilloso, pero que a lo mejor en tu mente lo estás convirtiendo en un enemigo que va a estar en contra tuya, en contra de tus bienes, en contra de tu salud y en contra de quién sabe cuántas cosas. Como aquella mujer que le dijeron que tiene cáncer, sí, pero esta mujer ya en su mente tiene todo un panorama negro. En lugar de pensar, voy a vivir el hoy, voy a ir a quimioterapias, a radioterapias, a lo que sea, y ya cuando llegue el futuro veremos lo que sucede. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Aquí en tu camino. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso
en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, en este momento hay alguien que necesita ofrecer disculpas, pedir perdón por alguna mala acción, un malentendido o alguna omisión. Ayúdale a reconocer con humildad su error y a acercarse sinceramente a la persona ofendida. Ayúdale a comprender que, gracias a la humildad, muchas relaciones se salvan y que, con orgullo, todo lo construido se derrumba. Amén. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando de cómo vencer las preocupaciones. Y aclaro, estamos hablando de cómo vencer, no cómo luchar contra las preocupaciones, porque hay muchas personas que quieren luchar contra la preocupación, pero ya desde que están luchando piensan que van a ser vencidos, piensan que la preocupación les va a ganar, y en nuestro caso no es así. En primer lugar, porque tenemos un gran aliado que es Dios. En segundo lugar, porque Dios nos ha dado sabiduría para poder reflexionar, y esa sabiduría la podemos enriquecer con el don del Espíritu Santo, que nos da un maravilloso discernimiento, nos da fortaleza, y esto nos da la certeza de que vamos a poder vencer cualquier tipo de preocupaciones. ¿Cómo saber cuánto tiempo, cuánta energía estás dedicándole tú a tu momento presente o al pasado o al futuro? Creo que puede ser más o menos sencillo. Imagínate, o bien si puedes estar en este momento frente a una mesa, un escritorio, con una hoja, con un lápiz, con una pluma, dibuja un círculo. Si no puedes dibujarlo, simplemente con tu mente imagina ese círculo y vamos a tratar de dividirlo en 3 segmentos. No van a ser seguramente iguales cada uno de los segmentos, sino podrán tener una mayor superficie uno que el otro, pero se trata de esto. Piensa de ese círculo una rebanada en la que tú puedas estar indicando tu pensamiento dedicado al pasado. Y digo esto porque cada persona tiene su rebanada de distinto tamaño. Hay personas que se atoraron en el pasado, que tienen resentimientos con sus padres, que tienen sentimientos de culpa por haber hecho algo inadecuado, que tienen sentimientos de culpa por no haber realizado algo que tenían que haber hecho, es decir, una omisión, y entonces se la pasan rumiando y rumiando estos pensamientos negativos, estos sentimientos de pérdida, y se han quedado viviendo en el pasado. O bien, hay personas que están pensando siempre en el futuro, pero no en un futuro prometedor, no en un futuro lleno de alegría, de logros, sino en un futuro lleno de amenazas. ¿Y si me caso y me va mal? ¿Y si me voy de viaje y se cae el avión? ¿Y si empiezo a estudiar un curso y no lo termino? ¿Y si me hago una operación y resulta que me quedo en la plancha?
¿Y si me enamoro de alguien y resulta que me traicionan? ¿Y si me embarazo y resulta que tengo que abortar? ¿Y si invierto y resulta que la inversión se me pierde? Bueno, este tipo de personas también existen y evidentemente que también van nublando su vida. Porque tanto como hemos estado hablando, tanto pensar en el pasado, en lo negativo del pasado, y pensar también en lo negativo del futuro que no llega, es como nublarnos la existencia. Y si pensar en el futuro fuera para propiciar una esperanza llena de fe, llena de gozo, porque sabemos que Dios está siempre con nosotros, sería totalmente distinto. Pero ver lo negro del pasado y ver lo negro del futuro, evidentemente, hace que tu situación mental, tus pensamientos, tu optimismo se vaya por los suelos. Por eso es muy importante que hagas este círculo y que tú, cada uno de ustedes tendrá una historia distinta, piense qué tanto le está dedicando al pasado o al futuro, si es alguien que vive en el pasado, si es alguien que vive en el futuro, angustioso, o si simplemente está viviendo el presente. ¿Ya hiciste tu rebanada? Bueno, si en tu rebanada es más grande el momento presente, sería maravilloso. Y sería mejor que tú me dijeras, oiga padre, ¿qué cree? Que mi círculo completito está dedicado al presente. ¿Por qué? Pues porque el pasado no existe, porque el futuro tampoco existe, y el único tiempo que estoy viviendo, al cual le tengo que dedicar todo mi pensamiento, toda mi energía, todo lo que puedo hacer, es este momento. Fíjese, ni siquiera a las horas que ya han pasado o a las que vendrán, sino a este momento en que le estoy poniendo atención al programa. Estoy siendo feliz con este momento, gozando este momento, dando gracias a Dios porque estoy respirando, porque mi corazón está palpitando, porque estoy sentado o acostado. Estoy feliz porque estoy dando toda la energía y toda la atención a este momento. ¡Qué bueno! Si alguien contesta así, pues lo felicito. Y si contestaste que estás dedicando más tiempo y más energía a tu pasado o a tu futuro, es el momento de que vayas calibrando tu mente. Lo importante es que te des cuenta y digas, de verdad, no tiene caso de que esté desperdiciando tanto tiempo de mi vida y no esté viviendo el hoy, este momento, este regalo que Dios me está dando y que precisamente por eso se llama presente. Quiero comentar que, de acuerdo a la experiencia que tengo como sacerdote, muchas de las personas que llegan a platicarme sobre su vida, que no viven el hoy precisamente, que no lo gozan, están ancladas en el pasado particularmente por una pérdida. Perdieron a su pareja, perdieron a su hijo, perdieron quizás alguna parte de su cuerpo y se quedan rumiando y rumiando aquel pasado que ya no se va a volver a repetir. Me refiero a esto. Aquella persona que se fue, sea porque murió o sea porque hubo una ruptura sentimental, un divorcio, ya no va a regresar. ¿Y qué caso tiene que estés rumiando y rumiando aquella pérdida cuando tienes que poner tu atención en lo que sí tienes actualmente, en lo que Dios te va dando como si fuera una bendición? En el curso de tanatología que ya he compartido con algunos de ustedes a través de esta frecuencia, menciono que el duelo, es decir, cuando una persona tiene una pérdida, inicia una etapa que se llama duelo, aparece una etapa que se llama la negación. Y negación precisamente significa eso, quedarse anclado en el pasado, como si la persona no hubiera muerto y entonces no me deshago de sus cosas, no quiero que nadie se siente en su silla, y otras cosas como incluso quedarme con las cenizas de mi familiar ahí en la casa. Bueno, esto no es sano, porque esto es como decir, la vida se paró y no continúa. Y negar las cosas es como si tú estuvieras en la parada de un autobús que va a pasar y te va a llevar al lugar más maravilloso, con las gentes más maravillosas, con todas las oportunidades, pero pasa el autobús y tú decides no subirte al autobús.
Decides quedarte ahí en la parada todo el tiempo y pasa otro autobús y otro, y tú, precisamente por quedarte en ese lugar, nunca vas a llegar a ese lugar fantástico a que ese vehículo podía llevarte. Por esta razón, yo quisiera que en el siguiente bloque pongas mucha atención porque, gracias a una reflexión de Martín Valverde, nos va a ayudar a despedirnos especialmente de nuestros difuntos. Porque hay mucha gente que sí, sepultó a su difunto o ya lo cremó incluso, ya le hizo su lápida, pero sigue cargando con un recuerdo del difunto negativo. ¿A qué me refiero? A que en lugar de estar diciendo, gracias Dios mío, por todos los besos, abrazos, momentos felices que vivimos, gracias por los días, meses, horas que compartí con él la existencia, no. Centra toda su atención en que ya no está conmigo, ya no se va a volver a repetir aquel momento de fiesta, de viaje, de diálogo, de abrazo, y entonces estos pensamientos negativos hacen que la persona se ancle en el pasado y no valore a la gente que está a su alrededor en el presente. Por esto, yo te invito, si es tu caso, a que pienses en tu difunto como lo indica Martín Valverde. Que pienses que él ya terminó una etapa, pero que tú tienes que continuar viviendo esta vida porque tú no eres el difunto. No es el momento en que Dios te llame a su presencia, sino es el momento en que Dios te dice, vive hoy, ama hoy, comparte hoy. No te pierdas la vida con la que yo te estoy bendiciendo. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. En tu camino. Un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó? Además conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. Adquiérelo en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. O pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa. Y bueno, estaba platicando especialmente del dolor, el sufrimiento, el agobio que sufren las personas que tienen una pérdida. Yo también puedo decir que he experimentado esto porque murió mi papá, murió mi mamá, una hermana menor, compañeros sacerdotes, amigos muy queridos, y he tenido también algunos momentos de separación, como cuando tuve que ir a estudiar al extranjero, 4 años lejos de mi familia, lejos de mi tierra, a veces teniendo que vivir solo, algunas navidades, fiestas importantes. Sin embargo, uno tiene que ponerse a pensar, ¿qué voy a hacer?
Voy a vivir del pasado, de ese pasado que no estoy teniendo ahora porque no estoy en México, no estoy con mis papás, no estoy con mis familiares. O voy a decir, bueno, estoy en este momento en un país distinto, puedo aprovechar a conocer gente distinta, tener nuevas experiencias, enriquecer mi vida y de esta manera, si es que regreso a mi tierra, regresar con experiencias nuevas para compartir. Y tampoco podía estar allá pensando, ay, es que si le pasa algo a mi papá o a mi mamá, ay, me voy a sentir muy mal. No podía tampoco estar con una mente pensando en cosas catastróficas porque no me podría haber concentrado entonces en mis estudios ni tener buenos resultados. Por eso, particularmente a quien ha perdido a un ser querido, le quiero dedicar esta hermosísima reflexión de Martín, este gran creyente, este gran cantautor, que nos comparte su experiencia a través de la música y recuerda que también Dios nos puede hablar a través de la música. Así que pon atención, en este caso no es música, es una reflexión, pero sumamente profunda que comparto totalmente. Con ustedes, la reflexión de Martín Valverde, Vive. ¿Quién nos iba a decir que en este momento estaríamos hablando de esto? ¿Cuántas veces la muerte fue tema de nuestra conversación? Y de nuestras bromas inclusive. Pero igual llega. El gran, amigo, pero a la vez implacable tiempo nos hace a todos llegar y pasar por este puente. Aunque ahora nos toque a nosotros ver cómo el ser que amamos se nos adelanta y es llamado para estar hoy frente a aquel que lo amó, que lo creó y que ahora lo reclama a su lado. Vamos quedando claros, sea como haya sido, una buena muerte o una de esas circunstancias que nos hacen decir qué loca es la vida, qué frágiles que somos, qué desperdicio. Sea como sea, que quede claro, no es el final. ¿No te has fijado cómo los árboles sin hojas pacientemente esperan a que la primavera los vuelva a llenar de fuerza? ¿Has visto cómo la tierra seca se vuelve verde y llena de vida cuando el agua que cae del cielo la besa en cada gota? ¿Has visto el pequeño capullo que guardó dentro de sí un gusano y al final nos regala una mariposa que compite con el arco iris en su belleza? Si eso lo hace la naturaleza por orden de su creador, ¿qué no se puede esperar de Dios para con nosotros? Que somos más que las flores del campo, que el vestido, que las criaturas. ¿Qué podemos imaginar de lo que le espera en la eternidad a los que en esta corta vida lo han amado? Pues está escrito. Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto, ni oído y ni siquiera pensado. Así de grande es esto y así de limitados estamos para entenderlo. En fin, todos los hombres se mueren. No todos los hombres viven. Y lo mejor que puedes hacer por los que hoy lloras, por los que han partido es eso, es vivir. Es por eso que te estoy hablando, a nombre de ellos, tuyo y de Dios. No te concentres solo en su muerte o en el día de su muerte. Limpia por un momento tus lágrimas y da un vistazo a sus vidas, porque somos un todo que sigue, que permanece, porque si dieron luz, no puede ser que la muerte oscurezca eso. Vive tu dolor, tienes el derecho. Vive tu proceso, tu duelo, niega lo que pasa, si eso te sirve para no caer hecho pedazos. Enójate con quien quieras, con Dios para variar, contigo mismo y hasta con aquel que partió si es necesario. Tú sabrás por qué. Busca otras puertas si te nace, pero cuidado con las falsas soluciones a tu dolor y con contactos con el más allá que te alejan de vivir mejor tu más acá. Si tu búsqueda es sincera, nos veremos en la misma puerta al final, es un hecho.
Está bien, tienes el derecho de estar triste, de llorar, de sentir cómo la tristeza se apodera un poco o un mucho de ti. Somos claros de que algo también de nosotros parte con ellos, pero que tu tristeza quede en manos de Dios, porque la tristeza del mundo da muerte. Hay una tristeza que es de Dios, lo creas o no, y cuando está en manos de Dios, a esa tienes derecho, pero esa da vida. Queda en manos de Dios entonces, con todo y tu tristeza. No temas olvidarlos, no los vas a olvidar. Dejar de llorarlos no es olvidarlos. Es dejar de ser tú, de existir, de vivir, lo que hace que toda tu vida y la de aquellos que partieron su esfuerzo, su cada día en este mundo, no haya tenido sentido. Pues no se sigue en ti, no se reproduce en ti. Ya no tengas más miedo. Y aún con el miedo enfréntate a la vida, pues estás vivo y te toca vivir. Hay muchas razones para seguir viviendo. La más evidente, tú mismo. Y si quieres ver un poco más allá y te arriesgas, hallarás también a alguien o algunos que necesitan urgentemente de tu amor, de tu sonrisa y hasta de tu regaño. Eso es vivir. Solo me queda decirte para terminar que hace mucho la hermana muerte perdió todo su poder sobre nosotros. Fue amorosamente derrotada por uno que se atrevió a decir que a él no le estaban quitando la vida, sino que él la estaba dando por nosotros, por su amor a nosotros, y que inclusive la iba a recuperar, mostrando después no solo su amor, también su poder. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nadie nos puede decir lo que sigue, lo que pasa más allá, que nadie ha vuelto para contarnos y darnos una seguridad? Pero pues, ¿de qué sirve hacer la pregunta si no queremos oír la respuesta? No te puedo obligar a creer en lo que creo, a creer en Él, pero puedo recordarte hoy más que nunca su voz, su seguridad, su desafío, su sentencia. No se angustien, crean en mí y crean en Dios. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, no se los habría dicho, porque voy a prepararles un lugar y después de prepararlo, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes también estén donde yo voy a estar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Así como el Padre resucita a los muertos, también el Hijo da vida a quien quiere dársela. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Vive. Por favor, vive. Espero que esta reflexión te ayude a no anclarte en el pasado, ni a pensar que sin tus difuntos o sin aquello que perdiste, no vas a poder vivir bien el futuro. Recuerda, hay que vivir el presente y no tener pensamientos negativos ni del pasado ni del futuro. Y por ahora me despido de ustedes esperando que pueda contar con su atención en la próxima emisión de este programa. Que Dios les bendiga y a vivir el presente. Mañana continuaremos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides, te esperamos.